delantal, las niñas pelo tomado, sin aro, sin uñas pintadas, ojalá chasquilla tomada con algún pinche, porque se van a dar cuenta que el mechero se ve, pero la nada misma. ¿Mm? Bien. Profe, ¿Sí? el laboratorio estaba ahí mismo en la facultad, ¿cierto? Sí, en el primer piso, Luis. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Vamos a continuar con agua. Y vamos a ver la parte de cloración y con eso estaríamos terminando agua. ¿Mm? Profe, disculpe, ¿dónde es el lab? ¿En qué ¿Cómo? facultad? ¿Dónde es el lab? A ver, ¿han tenido laboratorio en la planta piloto? Sí, el otro O día. sea, sí, de Inge, pero Ya. como de micro. No, por eso. Es para ubicarlo. La planta piloto, si ustedes mirando, está la planta piloto a mano derecha, hay una serie de laboratorios en la parte de atrás, en la última columna. El segundo laboratorio es el micro chico y el tercero es el micro grande, ¿ya? Ya. Tiene en las puertas. ¿M? Gracias. Traten de llegar unos 10 minutos antes porque hay que tomarles la temperatura, entregarles mascarilla y tomarles los datos. Nombre, root y teléfono, por la trazabilidad por si acaso. ¿Estamos? Ok. Hemos visto agua, la potabilización, los riles, vimos las normas, vimos los productos que desinfectan y vamos a ver ahora la cloración. ¿Por qué hoy día todavía se usa cloro como desinfectante? ¿Ya? Dentro de lo que vimos, existen organismos internacionales que han dado las pautas de calidad para lo que se denomine agua potable. ¿Ya? E independiente de las condiciones, cada individuo debiera de tener agua potable, lo que desgraciadamente no es así. Entonces, la desinfección se aplica ya sea a el agua en estado natural, en las aguas superficiales, las aguas subterráneas, si van a ser consumidas para uso humano, debieran de potabilizarse. ¿Y por qué razón? Porque cada una de estas, como lo vimos en la clase anterior, si es subterránea pasa por un filtro que es suelo, si viene de cursos naturales y pasa por cursos poblados, van a arrastrar distintos aditamentos que pudieran aparecer en el camino, pero además microorganismos, virus que pueden ser nocivos para la salud. El tratamiento aquí en Chile es obligatorio para el agua que es distribuida para consumo y el método autorizado por el MinSal es la cloración. Por lo tanto, la cloración consiste o se define como la adición de cloro al agua, ya sea lo que vimos, cloro puro, algunos de sus derivados, en dosis adecuadas para cumplir la normativa vigente respecto a la calidad microbiológica, bacteriológica y a la concentración de desinfectante activo residual que debe estar presente durante la red hasta que llega a las distintas casas. Un poco de resumen, estas fueron parte de las bacterias que vimos que pueden ser transmitidos por el agua. Y aquí tenemos principalmente algunas de las que son o se adicionan cuando pasan por cauces poblados, también virus, protozoos o parásitos que pueden ser adicionados de distintas maneras. Por lo tanto, la cloración o desinfección
en el fondo es para destruir, inactivar distintos organismos patógenos que pudieran estar presentes en la fuente de agua que nosotros vamos a ocupar. Nosotros vimos los indicadores de contaminación y por lo tanto vimos los parámetros que deben cumplir, y esto en el fondo es un poco el resumen a nivel internacional que señala lo que debe cumplir un indicador de contaminación, ¿ya? En el caso nuestro, el indicador de contaminación que es prioritario y que tienen fijado los organismos son el caso de Escherichia coli. Se deben presentar en condición, deben ser más resistentes que otros patógenos a la desinfección, deben tener aplicación universal, o sea, metodología, etcétera, detección sencilla, rápida, que eso ya lo vimos. Dentro de los microorganismos indicadores, vimos en la clase por qué se eligió a Escherichia coli, ¿ya? Y por qué no se eligió a otro. Por lo tanto, dentro de las presentaciones que hemos visto y la clase, yo les quise colocar un resumen de lo que es la familia Entero, que ustedes parte de ella la vieron con bastante detalle o deberían de haberla visto en micro 1. Esta familia se divide en no coliformes y en coliformes. Los no coliformes son todos estos: Shigella, Yersinia, Vibrio, Salmonella, Serratia, Proteus. Y los coliformes se dividen en totales y fecales. La norma de agua que habla de totales coloca a Escherichia spp, cualquiera, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, y lo que es fecal específicamente a Escherichia coli. ¿Les queda claro, chiquillos? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, nosotros vimos las ventajas y desventajas del cloro, entonces esto lo vamos a pasar porque esto ya lo vimos en la clase de ayer. Vimos y desglosamos los distintos compuestos, vimos ventajas y desventajas de hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, cloro gaseoso, por lo tanto no nos vamos a detener en esto, ¿ya? Y en general los productos que se venden en el mercado, la concentración de cloro puede variar en el caso del ingrediente activo, el hipoclorito de sodio entre un 10 a un 12%, el de calcio entre un 60 a un 70%, y el gaseoso que es el 100%. Y aquí vamos a lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan cuando les dije yo en qué forma tiene que estar el cloro para desinfectar? ¿Se acuerdan? ¿Chicos? Porque si yo aplico estos, ¿en qué forma tienen que estar? ¿Como hipoclorito? ¿Como cloro puro? ¿Cómo tiene que estar la fórmula para poder desinfectar? ¿Me están escuchando o no? A ver. ¿Puro, profe? ¿Sí? Javiera, Carolina, Benja. Oye, yo no sé, profe, no me acuerdo. Pero aquí lo están viendo, pues, chiquillos. Si Profe. yo le aplico cloro gaseoso, ¿ya? O hipoclorito, ¿qué es lo que yo tengo que colocar? ¿Cuál es la forma en que tiene que estar para que pueda desinfectar? Como ácido y hipocloroso no disociado. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? ¿O no? No se acuerdan. Bueno, entonces, tenemos el cloro más agua,
se transforma en ácido hipocloroso más hidrógeno más el ion cloro. Este ácido hipocloroso, para poder realizar y seguir desdoblándose, si yo le agrego más agua, se va a disociar y se va a generar el ácido hipocloroso y este ion, que finalmente ambos en el fondo van a generar la acción germicida. El conjunto de estas dos moléculas es lo que se denomina el cloro libre. Ahora, aquí tenemos con distintos compuestos. Aquí teníamos el cloro puro, ¿ya? Esta es la forma en que vimos el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio. ¿Cómo funciona? En el fondo, ¿ya? Aquí tengo la molécula más agua, ¿ya? Y aquí tenemos el sodio, entonces se disocia en sodio, en la molécula hidroxilo y el ácido, volvemos, hipocloroso no disociado, que es el que me sirve para desinfectar. Lo mismo en el caso de calcio, que finalmente me produce esta molécula de ácido hipocloroso, ¿ya? Entonces, nosotros, de cualquier forma que apliquemos, hipoclorito, cloro gaseoso, cloramina, en algún momento la reacción química se va a formar el ácido hipocloroso y me va a generar la desinfección. Si no está la molécula de ácido hipocloroso, no va a haber desinfección. Aquí tenemos, para que ustedes vean, de acuerdo al pH que vimos en la tabla, cuando se forma las distintas composiciones y las distintas formas de acuerdo al pH, pero se acuerda que ayer vimos que entre 7, este es en el fondo el pH más común y más óptimo para generar la desinfección de estas moléculas. Ahora, veamos si yo requiero adicionar cloro, tengo que medir la cantidad en el fondo de materia orgánica que yo tengo en esa agua. Ejemplo, planta vizcachita pasó por los distintos filtros y me puede venir más contaminada, menos contaminada, y en base a eso yo voy a tomar las decisiones de la cantidad de cloro que voy a aplicar. O sea, ¿y por qué razón? Va a depender de eso, porque las reacciones que se van a generar van a actuar con lo que esté presente en esa agua que voy a desinfectar. O sea, si viene contaminada con nitrógeno, ¿no es cierto? El cloro va a reaccionar, va a formar cloraminas, ¿no es cierto? Y va a ir generando lo que se denomina el cloro combinado, que parte de este ha ido desinfectando y que después ya no puede desinfectar más. Puede generar aminoácidos, sustancias proteínicas, orgánicas, inorgánicas. Todo va a depender del tipo de agua que yo estoy desinfectando. Por lo tanto, la cantidad de cloro que yo deba añadir en el proceso de desinfección para alcanzar un nivel deseado de cloro residual en un determinado tiempo de contacto se denomina demanda de cloro. Y esta demanda es propia para cada agua, porque cada una va a tener más materia orgánica, menos materia orgánica. Se determina, por lo tanto, caso a caso, de forma experimental y por ensayos a nivel de laboratorio. Por eso que la cloración tiene que estar radicada en algún laboratorio que me va generando las pautas de lo que yo tengo que agregar. No es siempre una cantidad exacta y fija. Ahora, se supone que
un agua subterránea tiene menor demanda de cloro, excepto, y se ha visto que tiene una menor demanda de cloro, excepto cuando hay procesos de sequía. ¿Por qué piensan ustedes que puede ocurrir esto? Chicos, ¿o no se les ocurre? Chicos, ¿se les ocurre o no? No, profe, a mí la verdad no. Profe, ¿Ah? ¿será porque ese ambiente como que favorece el crecimiento de... Es que a la de los vez animales? sequía, Luis, se concentra todo subterráneamente. Entonces las napas subterráneas disminuyen y la contaminación que hay es la misma o a lo mejor mayor. Y por lo tanto, al no tener mayor flujo de agua subterránea, se concentra. ¿Ya? Si ustedes pudieran ver un mapa de napas subterráneas, son verdaderos ríos subterráneos que van. Ahora, desgraciadamente en zonas, yo les contaba que en zonas cada vez con mayores problemas de agua, Casablanca, Tiltil y todo lo demás, los pozos... alguien me dijo que en algún momento había visto alguna noria, ¿o no? ¿Quién fue? Yo, profe, Ya. ¿A cuántos metros más o menos sacaban el agua, Vania? De lo que se acuerda. ay, la verdad no recuerdo, pero era bien profunda. Ya. Es Bueno, que era de mi abuelo, por eso. hoy día, Vania, en algunas zonas, los pozos están sacando agua a 100, 200 metros de profundidad. ¿Ya? Y eso es porque hay sequía y las napas, en vez de crecer, se han ido concentrando y han ido bajando. ¿Estamos? Entonces, ¿qué factores intervienen en el poder desinfectante del cloro? Parte de lo que vimos en la desinfección cuando comparamos ese cuadro. ¿Se acuerda? Tiempo de contacto, forma y concentración del cloro residual, temperatura y pH del agua. Aquí no vamos a ver estos ejemplos, ¿ya? Porque es variable de acuerdo al pH. Ahora, antes de ver en lo que acabamos de ver, aquí tenemos cloro combinado, pH. Cuando yo agrego cloro se forman distintos componentes, como lo vimos en la ecuación. Y los distintos componentes que se van formando a nivel del cloro residual, ¿ya? Es la suma de cloro libre, cloro combinado y algunas cloraminas. Dentro del cloro residual entonces tenemos monocloraminas, que es esta, que partimos, ¿ya? Con amoníaco, ácido hipocloroso, para formar estas monocloraminas que se generan a pH mayores de 6. Las dicloraminas a pH menores de 5. ¿Ya? Después tenemos tricloraminas, que son compuestos olorosos, y tricloruros de nitrógeno, que incluso son pHs, fíjense, menores a 4. Estamos entonces, hay una serie de compuestos. Las cloraminas que se forman tienen mucho menos efectividad, y lo vimos en el capítulo de ayer, ¿ya? Pero esta tiene que ser eliminada a nivel del punto de quiebre, que lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos, de acuerdo al pH y al cloro combinado, al cloro residual y los distintos productos que se van formando. ¿Qué es lo que es el punto de quiebre? Vamos a ir primero aquí. Fíjense. Aquí tengo yo el cloro residual. Este es el cloro que yo tengo que mantener durante la distribución del agua potable. Y este es el cloro agregado. Yo agrego cloro, ¿ya? Lo primero que se va a generar
es una acción de una destrucción del cloro por compuestos reductores dependiendo del tipo de agua, y se va generando un cloro residual combinado. Este cloro residual combinado me sirve para desinfectar. ¿Qué piensan ustedes? Por el mismo nombre, ustedes debieran de sacar que no les sirve porque ya está combinado, está ocupado de la fórmula química, de lo que yo puedo agregar en esa fórmula, ya está ocupado ese lugar. Por lo tanto, no me sigue desinfectando. Y se van a generar aquí compuestos orgánicos de cloro y de cloramina. Después viene toda la destrucción de las cloraminas y compuestos orgánicos del cloro que no pueden salir posteriormente, y aquí es lo que se denomina, ¿no es cierto?, el punto de quiebre, donde queda un cloro residual libre, formación de cloro libre y presencia de compuestos orgánicos de cloro no destruidos, y el cloro residual combinado, que es el que sigue la acción desinfectante. Volvemos. Entonces, la cloración sobre el punto de quiebre consiste en que yo calculé la cantidad de cloro, pero esa cantidad de cloro tiene que ser tal para poder eliminar, ¿no es cierto?, oxidar todo el amoníaco y dejar algo de cloro residual, y este cloro residual libre está conformado por estas dos moléculas que van a seguir desinfectando. Se debe añadir mayor cantidad de cloro para tener una cantidad de cloro residual libre que me pueda seguir generando el efecto germicida. En el punto de quiebre, o lo que ustedes pueden encontrar como breakpoint, ¿ya? En el caso, aquí hacia adelante no puede haber ninguna sustancia que sea nociva para la salud. Entonces, aquí tenemos punto de quiebre, destrucción de cloramina, cloro libre o cloro residual libre. Y aquí todo esto está mucho más detallado acá que este gráfico. Ahora, este proceso de cloración no es así llegar y a la chunta y lo hacemos. Hay un control de proceso, y en este control tiene que haber en el fondo las pruebas requeridas para que yo tenga la seguridad que una vez que pasa el punto de quiebre no hay presencia ni de fecales, ni de totales, ni nada. En la práctica, en los laboratorios se hacen controles rápidos, pruebas rápidas, para ver el nivel de desinfección y el cloro residual que queda. Hay equipos para hacer esto, ¿ya? Y hay medios colorímetros que me parece que lo hacen en el laboratorio de análisis que hace, ¿alguien ha hecho ese laboratorio? ¿Chicos? ¿Nadie ha hecho análisis? ¿En qué nivel están? En el sexto, profe. Entonces no pueden no haber hecho el análisis de alimentos. Que, profe, ¿a cuál análisis se refiere? Porque está análisis químico, está análisis sensorial. No, el ramo que hace la Marcela Zamorano. Ah, análisis químico. Química y análisis. Sí, eso es. Sí, pues. Sí, ¿Y? No hicieron ese pero lo hicimos online. y no vieron esto. Yo estoy recién viendo ¿Y? ese ramo, pero todavía no. Bueno, pídalo, Vania. Es fundamental porque ustedes se van a encontrar con uno de los ingredientes más importantes en la industria de alimentos, que es el agua. ¿Ya?
Entonces las mediciones se hacen normalmente recolectando muestras y se dan, y hay un laboratorio específico para esto en el caso de la planta vizcachita. ¿Ya? Yo lo sé porque entré en varias oportunidades y lo vi, ¿ya? Y lo vi con los alumnos cuando los llevaba. La elección del punto de monitoreo es clave. La gente sabe dónde tiene que mostrar para tener claro de que lo que está el agua que está saliendo está ok, ¿ya? También hay un control en línea del cloro residual. Este control está, en el caso de la planta vizcachita, súper automatizado y, como les digo, racionalizado. ¿En qué sentido? Que ellos no pierden tiempo de estar muestrando o un exceso de muestras. Se van a los puntos importantes y ahí muestran. Hay un control permanente y continuo. Se controla la dosificación del producto, que normalmente se hace automáticamente, ¿ya? Para ver cuánto es lo que me va a quedar de cloro libre residual. Se controla la dosificación y el control en línea, que es lo que permite el ahorro de costo. ¿Por qué? Porque resulta de que normalmente el chileno en todo siempre le agrega un poquito más. Voy a abonar y el obrero le echa un poquito más, o el agricultor un poquito más, para que a ver si funciona mejor. ¿Ya? En el caso del cloro un poquito más, a ver si desinfectan. En el caso de las mamás, el pediatra le dice 2 medidas de leche. No, le echa 2 y un poquito más, por si acaso le falta el niño. Siempre el chileno le echa un poquito más, ¿o no? Sí, profe. Sí, pues profe, que no falte. Que no falte. Mejor que sobre, que no falte. Le digo yo porque eso es común en todo. Este es el método que yo tengo entendido, Vania, que debieran ver en el curso de la Marcela, que es el método colorimétrico que está aprobado por la norma. Pero que hoy día hay equipos, pero este método se usa todavía, ¿ya? Y este análisis es el que debiera estar implementado en esa rama. Ahora, este método, como es un método colorimétrico, tiene algunas interferencias. Tiene interferencias de las monocloraminas, excesos de cloro, oxígeno, etc. El tiempo de reacción no es fácil, pero es lo que está disponible porque yo traté por un proyecto de comprar un equipo y no me resultó. Y no hay un equipo que me mida en el departamento el cloro residual libre, ¿ya? O el cloro libre disponible para desinfectar en el caso de cuando uno compra un hipoclorito. ¿Ok? Ahora, el rango de cloro residual para la evaluación del cumplimiento está dado por esta norma que yo les decía, la norma chilena, la 409, ¿ya? Y donde me señala que en la distribución el cloro residual debe ser entre 0,2 a 2 miligramos por litro, ¿ya? Todo esto está normado por instrucciones de los servicios sanitarios, o sea, aquí cualquiera no se puede mandar y decir, ah, no, voy a agregarle más, menos, no, ¿ya? Está normado y por lo tanto este proceso de cloración, como les decía, es obligatorio, ¿ya? En general, los procesos de cloración a nivel de aguas potables son realizados por profesionales, no pueden ser gente autodidacta porque alguien tiene que firmar, alguien tiene que decir, esta agua sí está en condiciones para ser distribuida. ¿Dudas? Chicos, No, profe. perfecto. Vamos ahora a leche.
como esta cosa no funciona bien, así, vamos a ponerlo en grande y después lo volvemos a compartir, ¿ya? Ahí. Ok, leche. Nosotros vimos en algunos temas cuando vimos calor, vimos queso, quesillo. ¿Quién tuvo el tema de queso, quesillo? Nosotros, profe. Ya. Entonces ahí vieron calostro, ¿no? Me parece haber escuchado allí en ese tema. Bueno, el punto es, ¿qué es el calostro? ¿Alguien tiene niños pequeños? O sea, hermanos pequeños, sobrinos pequeños. Sí, profe, yo, Ya. hijo de una amiga. Y sí, ella una vez o sea, cuando la mujer como que da luz, lo primero que le sale es el calostro, que es súper nutritivo para los niños. Exacto. Les ayuda a fortalecer su sistema inmunológico y digestivo, creo que también. Exacto. O sea, nutritivo, no sé, pero sí una gran cantidad de anticuerpos. Vamos a ver la composición posteriormente. Y efectivamente es un líquido que es el primero que baja en animales y en humanos. Porque mientras está en el proceso de formación, no hay paso de los anticuerpos hacia la cría. ¿Ya? Entonces, la concentración de anticuerpos en el calostro es un promedio de un 6%, pero fíjense, hay vacas que pueden tener una generación de anticuerpos hasta un 23%. O sea, son calostros muy fuertes o muy densos en constitución, ¿ya? Porque a veces hay calostros que son muy delgados y que en algún momento las abuelitas decían, no, esta niña tiene la leche muy delgada, ¿ya? Partiendo por el calostro, entonces muy aguada. Entonces ahí la concentración, y vamos a ver cómo se mide, la concentración de anticuerpos es bajo. Y hay vacas que tienen concentraciones, y mujeres también que tienen concentraciones altas, y por lo tanto es un calostro de buena calidad. Fíjense, esa es la concentración de anticuerpos. En cambio, en una leche, la cantidad de anticuerpos no alcanza, y en promedio tiene alrededor de un 0,1. ¿Ya? El calostro está constituido por secreciones desde el segundo hasta el octavo ordeño, ¿ya? Y son en algunos documentos ustedes la pueden encontrar como una leche de transición, ¿ya? Aquí tenemos los distintos números de ordeño. En el primero, ¿ya? Tenemos la cantidad de sólidos totales, grasa, proteína, fíjense, anticuerpos. Se da cuenta, Dalia, que si bien la proteína tiende a bajar, pero después ya se mantiene constante, ¿ya? Pero el nivel de anticuerpos es bajísimo una vez que pasa a ser leche normal, ¿ya? Y esto es lo importante. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Son inmunoglobulinas, que son proteínas que están normalmente en el torrente sanguíneo, y estas proteínas son componentes vitales del sistema inmune. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Es que se me quedó pegada. Por ¿Yo? favor. ¿O Sí. usted? No, usted se me quedó pegada en el teléfono, no sé por qué. Ah, chuta. ¿Y los otros chicos también?
Ya, a ver. ¿Pero los otros chicos han visto bien la clase? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya, es puntual. Entonces, los anticuerpos son inmunoglobulinas o proteínas que normalmente están en el torrente sanguíneo y que son los que van a ir generando el sistema inmune. Ayudan a identificar, todas tienen un papel. Vamos a ver, aquí ordenadito, uno elimina patógenos, otro esto, y los vamos a ver. No se encuentra presente en el torrente sanguíneo de las terneras recién nacidas, ya que, lo que les decía, no pueden cruzar la placenta durante la gestación. Sin embargo, y es por eso, en el caso de la ternera, es por eso que las terneras recién nacidas no se destetan en forma inmediata, sino se destetan al segundo o tercer día para que tomen esa leche de transición. El calostro de buena calidad, al ser consumido por la cría, se absorbe a través del intestino y me va generando este sistema inmune. Entonces, estas inmunoglobulinas son de 3 tipos: inmunoglobulina G, M y A. ¿Ya? La G y la M destruyen los antígenos y microorganismos que pudiera haber entrado en la sangre y que puedan generar infecciones sistémicas, y con eso defienden a la cría. La A es el tercer tipo de anticuerpo y protege a las membranas que cubren muchos órganos dentro de la cría contra infecciones que pudieran provenir del intestino, y previene también que entren estos microorganismos al torrente sanguíneo y generar una sepsis masiva. Lo que les decía, cuando un calostro se dice que es malo, cuando es delgado y aguado, cuando contiene sangre, ¿ya? Cuando puede provenir de un cuarto infectado con mastitis, o cuando una vaca que ha sido comprada recientemente o novilla a nivel del primer parto. ¿Se acuerdan cuando vimos Bruselas, chicos? Lo que se denominaba la vaquilla, ¿se acuerdan? El mal de la vaquilla, que era la primera aparición. Oye, tienen la probabilidad en la tarde, chiquillos, ¿ah? Bien, o también se puede haber producido cuando una vaca fue ordeñada antes del parto o tuvo un goteo severo. ¿Por qué razón? Porque, a diferencia de lo que es el humano, cuando cualquier señora queda embarazada, ¿no es cierto?, pierde la capacidad de seguir amamantando. Como que se le empieza a cortar la leche, se le empieza a adelgazar, ¿o no? ¿Lo han visto en alguna amiga, algún pariente? Sí, profe. En el caso de las vacas, ellas pudieran seguir, se le pudiera seguir extrayendo leche hasta el momento del parto. Pero ¿qué es lo que se hace en forma tecnológica? Es que a la vaca, antes del parto, por lo menos un mes antes, ¿ya?, la secan, vale decir, aplican cierto método de manejo para que la vaca no siga generando leche. ¿Para qué? Para evitar este problema que se produce cuando no es, cuando es ordeñada antes del parto.
Entonces, ahora, hay vacas que tienen una gran cantidad de calostro y que excede al consumo de la cría. En ese caso, como es mucho, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se congela. ¿Por qué? Porque a veces alguna vaca genera la cría y puede morir, ya sea por otras infecciones, no necesariamente brucela, ¿ya? U otras infecciones. Entonces, ante eso, se congela para tener un resguardo y tener algo a que acudir en el caso de tener problemas. Entonces, el congelar y descongelar no destruye los anticuerpos si yo lo hago bien. Y lo vamos a ver cómo hay que hacerlo, ¿ya? De tal manera de mantener estos anticuerpos perfectamente cuando es consumida. ¿Cómo se hace? Para descongelar, yo tomo el recipiente donde lo tengo almacenado y congelado el calostro y lo meto en agua caliente, pero no más allá de 45 o 50 grados Celsius. Lo que se llama un baño María, ¿ya? Y se deja descongelar en forma lentamente. Una vez que se descongela, hay que dejarlo enfriar, se coloca en una mamadera y se deja enfriar. ¿A qué temperatura debiera a lo menos dejarse para que pueda ser consumido por la cría y no se vaya a quemar? ¿A qué temperatura piensan ustedes? Chicos, ¿qué temperatura tiene la vaca normalmente? Oiga, tan santos que ahí no son ustedes, ¿eh? 37 grados. Por lo menos dejarlo 35, 37. ¿Cuál es la medida normal? Y uno... Pero, profe, ¿sí? ¿las vacas no suelen tener más que nosotros? ¿No? ¿O no? Igual que nosotros. Igual. ¿Cuál es la medida? Cuando ustedes vayan al laboratorio y uno tenga que hacer una siembra en profundidad, ¿ya? Para no estar midiendo la temperatura del medio que saco yo del baño termorregulado y que ahí lo mantengo líquido, ¿ya? Bueno, ahí lo tengo con la temperatura, pero ¿qué es lo que normalmente uno hace? Lo toma y cuando lo mantiene en la mano y no se quema, es porque está a una temperatura muy cercana a la que yo tengo corporalmente, ¿ya? Y eso es lo que hace uno prácticamente, para no estar tomando la temperatura. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se usa para medir la calidad del calostro? Es el calostómetro. Este mide la concentración de inmunoglobulina G, ¿ya? Que está en el calostro del bovino y que mide la densidad. Este instrumento normalmente se usa en condiciones de campo y se recomienda de que cuando yo lo vaya a usar, que la temperatura que se va a aplicar o que voy a introducir a nivel del calostro que sea alrededor de 22 grados Celsius. El calostómetro es un instrumento no de alta precisión, pero sí me da una referencia de la calidad del calostro que yo voy a utilizar. ¿Y cómo es? ¿Cómo se hace? Yo tomo una muestra de calostro de la vaca recién ordeñada, se pone en un recipiente limpio, como tiene alrededor de 37 grados Celsius, lo dejo a 22 grados Celsius, ¿ya? Y me aseguro que el calostro no lleve espuma encima, se coloca en el recipiente y se espera que se estabilice y alrededor de 3 minutos y se ve el resultado en función de color que va a aparecer en el equipo.
Si aparece un color verde, significa que el calostro es estupendo y que al menos la concentración de inmunoglobulina por gramo por litro es de 101 a 125. Si aparece un color amarillo, es moderada, 51-100, y si aparece rojo, es de mala calidad. Está entre 25 a 50 inmunoglobulinas por litro, gramos por litro. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ahí tienen el calostómetro. ¿Ya? Yo no sé si Raúl hace este análisis, no creo, no lo tengo claro. Bien, entonces, en general la composición de la leche ya estabilizada, no leche de transición, es un 87% de agua, un 3,7% de grasa, la cual varía según la raza del animal entre 2,5 a 5, y una cantidad de sólidos no grasos que se divide en proteína, lactosa, vitaminas, minerales, etc. Ahora, la grasa que yo voy a dejar en la leche final va a depender al mercado que vaya. Vale decir, si yo voy a distribuir una leche entera, semidescremada o descremada, ¿ya? Y eso en el fondo me va a fijar el parámetro de grasa final. Ahora, ¿qué factores afectan a la calidad de la grasa de la leche que va a generar esta vaquita? Factores genéticos. Hay razas que son lecheras y hay razas que son de carne, ¿ya? Y hay unas razas que son una mezcla y que son las que normalmente tiene la gente en el campo para el consumo personal, pero no está definida ahí, no tiene una raza de leche o de carne, porque el precio de estas razas son prácticamente más que el doble de una raza común. También afectan los factores fisiológicos, la cantidad de lactación, el número de veces que yo voy a ordeñar, por ejemplo. Y ahí está en el manejo, en la alimentación. Hoy día, todo computarizado, chiquillos. Todos los planteles grandes de leche tienen computarizado la alimentación que le dan a las vacas. Cuánto de esto y cuánto lo va a generar. Todo eso está con programas de software ya súper estudiados. Y factores patológicos, que es alguna enfermedad que pudiera generar o que está presente, que lo vamos a ver a continuación. En general, la calidad global de la leche está dada por la física química, que nosotros no nos vamos a meter, organoléptica, que a lo mejor redunda por la parte microbiológica, y la calidad sanitaria, que ahí sí que nos metemos. En la calidad físico-química, que eso sí lo van a ver, no me cabe la menor duda con Raúl, van a ver la composición a nivel de proteína, hidrato de carbono, vitamina, etc. Aquí. Y yo esto se los coloco para desmitificar algunas creencias populares que dicen que la leche de cabra, de oveja, es superior a la calidad de la leche de vaca. ¿Han escuchado eso cuando, no sé, todavía en el campo hay personas que venden leche en forma a nivel casero de oveja y de cabra, ¿o no? ¿Han visto eso? Sí, profe. ¿Cierto? Y dicen, no, si esta es muy nutritiva, estupenda, le va a dar fuerza y todo lo demás. Bueno, fíjense que donde sí hay una alta variabilidad es la cantidad de grasa. La leche de oveja tiene mucha más materia grasa. En la cantidad de proteína, que podría ahí pesar un poco más, están más o menos la misma.
y los otros factores acidez y extracto de magro seco. ¿Se dan cuenta? No es tan estupenda. Además que muchas veces esa leche, la persona que la vende le echa un poquito de agua para que le rinda más. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos los distintos tipos de leche, ya desnatada, semidesnatada, la cantidad de grasa y la cantidad de proteínas. Si ustedes se dan cuenta, sea la diferencia de materia y grasa que yo pudiera tener, la cantidad de proteína y de lactosa debiera ser la misma. Porque vamos a ver que la leche se estandariza. La leche sana debiera ser de un color blanco semi amarillento. Ahora, la leche adquiere el color, a veces distintos colores, de acuerdo a la alimentación. ¿Alguien ha consumido alguna leche de campo que la vaca consuma solo pasto? ¿Nadie? He consumido leche de vaca, pero no sé si consumirá puro pasto. Ya, pero en general tiende a ser un poquito más verdosa, porque depende de la alimentación. Y eso en una planta lechera se elimina, porque se estandariza todo. Se eliminan olores, se eliminan colores, todo. ¿Ya? Y lo vamos a ver. Sabor, olor, ¿ya? La leche sin tratamiento ligeramente dulce, con algo de olor, que nosotros en la leche de caja está eliminado, ¿ya? Y esta es la mama de la vaca. Vamos a ver que hay una enfermedad que prevalece todavía en muchos planteles, no solamente en Chile, sino a nivel mundial se mantiene, y que es un dolor de cabeza desde el punto de vista higiénico, sanitario y desde el punto de vista económico, que es la mastitis, ¿ya? La vaca se puede infectar por diferentes rutas que pudieran generarse, ¿ya? Primero, se puede infectar por el ambiente, porque las vacas, en los planteles hoy día ya tecnificados, las camas de las vacas están sobre una superficie pavimentada y les colocan una cantidad una cama de tipo vegetal, ¿no es cierto?, que en el fondo hace más grato que que la vaca se pueda descansar, ¿ya? Pero esa cama tiene que ser cambiada por lo menos una vez al día. Cuando no ocurre, la vaca defeca, va a generar, va a traspasar tierra, a lo mejor va a orinar y se va a producir procesos fermentativos, etc. Entonces vamos a ver que esos microorganismos pudieran entrar a través de los pezones de la vaca. Se puede producir una contaminación también durante el ordeño en la máquina, y vamos a ver porque cuando está mal calculado todo lo que es la presión, en general los planteles tienen vacas de tamaños semejantes, ¿ya? No tienen vacas muy gordas, muy grandes, ni vacas muy flacas. ¿Y cuál es el motivo? Porque las pezoneras son más o menos de tamaño estándar, varían muy poco, y por lo tanto esa pezonera tiene que calzar muy bien con la mama de la vaca. Entonces una vaca muy grande no sirve porque la mama va a quedar apretada y le va a dañar y va a producir
heridas y ahí es factible que entren microorganismos. ¿Ya? Pudiera también transmitirse por algún cuarto infectado, que lo vamos a ver, y lo que nos falta en cualquier manejo es el famoso bañito que tiene el manipulador o las manos del individuo que pudieran transmitir microorganismos. Por lo tanto, vamos a ver de qué está conformada esta glándula mamaria. La ubre de la vaca está constituida por 4 glándulas mamarias o cuartos. Cada cuarto es una unidad, ¿ya? Que actúa en forma independiente y que va a bajar leche a cada cuarto. Los cuartos posteriores son un poquito más desarrollados que los cuartos anteriores. Por lo tanto, estos cuartos posteriores pueden soportar o acumular alrededor de un 60% y en cambio los cuartos anteriores un 40%. Esta mama está suspendida en una serie de ligamentos y tejido conectivo que permite que la ubre ya esté a ver si tengo aquí, permite que la ubre, ¿no es cierto?, esté unida a la pared del abdomen. Aquí están los ligamentos, ¿no es cierto?, el tejido conectivo y el hueso pélvico. Si estos ligamentos ceden, esta mama baja, ¿ya? Y a veces ceden cuando no son ordeñadas en forma adecuada o a las horas adecuadas y el exceso de peso tiende a bajar. ¿Han visto? Bueno, ustedes son... La Vania parece que es la más que conoce algo de campo. No sé si la Vania ha visto alguna vez alguna vaca donde la mama está muy cerca del suelo, que prácticamente uno dice, uy, parece que le va a tocar el suelo. Sí, igual se ha visto. ¿No es cierto? Sí. Es porque estos ligamentos se dieron y ya no hay nada que hacer. Que es lo mismo que les pasa a las mujeres. Por eso hay algunas mujeres que no les gusta tener hijos y no les gusta amamantar, porque con la cantidad de leche aumenta la mama y al aumentar esos ligamentos tienden a ceder. Cuando y como se amamanta no un mes, sino varios meses, entonces esos ligamentos tienden a ceder y después ya no vuelven. Entonces la única manera que pudiera solucionarse sería operar a las vacas y hacerle lo mismo que se le hace a las mujeres y subir, ¿no es cierto? Y como eso no se le puede hacer a las vacas, entonces tienden a mantenerse. Entonces, en las vacas actualmente, la ubre entre los 4 cuartos, ¿ya?, puede llegar a pesar alrededor de 50 kilos por la cantidad de leche que pudiera tener la vaca almacenada en la mama, ¿ya? En promedio se ha visto de que entre los 4 cuartos, ¿ya?, se puede acumular hasta quizás 8 litros, ¿ya?, sin la estimulación hormonal. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, entre el tejido conectivo, entre todo esto, los 8 litros de leche que van a estar en cada uno de estos, esto alrededor pudiera llegar a pesar hasta posiblemente 50 kilos, que no es poco, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a los cuartos posteriores y los cuartos anteriores. Y las membranas conectivas, que son las que separan. Y aquí tenemos una vista desde atrás. Ahora, aquí alcanzamos a ver 3 pezones, pero muchas veces aparece, cuando está recién nacida la cría, al poco tiempo, aparece este pezón y todavía no ha sido cruzada la vaca,
Entonces aparece este pezón y puede aparecer otro pezón por aquí arriba o por el lado, por eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el manejo se dejan los pezones que acomodan más para la ordeña y los otros se sellan con calor. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda, chicos? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahí tenemos el ligamento que en el fondo suspende y va generando que suba, que baje, y esto como entre que suba y baja, a veces pierde prácticamente la elasticidad y no logra amortiguar estos cambios. Los daños o debilidad en el ligamento pueden causar el descenso de lo que hablábamos de la ubre, y esto va a dificultar el ordeño, pero además expone a que los pezones pudieran acceder o contaminarse de forma mucho más rápida. Hoy día las razas lecheras tienen normalmente mejoramiento genético, y el mejoramiento genético apunta a lo que es la producción de leche, pero también a reforzar estos ligamentos para evitar este problema de que sea muy flexible, ¿ya? De tal manera de que los tendones y este soporte sea resistente. Ahora, si nosotros vemos eso, antes de parar, ahí vimos la mama. Adentro de la mama está esto, ¿ya? Que son los alvéolos. Y, por lo tanto, la ubre es una glándula exocrina que tiene muchas células especializadas y que se agrupa como alvéolos. Y ahí es donde se va a generar la acumulación de la leche. El alvéolo es la unidad funcional de producción que está con distintas células secretoras, que las vamos a estudiar en la próxima clase, y que tiene un montón de capilares sanguíneos, células mioepiteliales, que van a rodear el alvéolo y que van a confluir finalmente al lumen, que es por donde después va a bajar la leche. Esto es muy semejante a la mujer. La mujer, cuando está embarazada y ya da a luz, aumentan los tamaños de las mamas y se ven los capilares sanguíneos en la mama, donde se va generando posteriormente la bajada de la leche, y vamos a ver en las clases posteriores cuántos litros de sangre yo necesito que se generen en este flujo para formar un litro de leche. Bien, vamos a terminar la clase. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, como ven, esta materia sí es mucho más amena, porque nos lleva para allá, para acá, y nos permite interiorizarnos en otra realidad que, como me veo, re pocas conocen el campo. Así que, bien, los espero hoy día a las 6 de la tarde para mandarles la prueba. Que les vaya bien. Profe, ¿Sí? ¿la va a mandar por correo? Sí, pues María José, ya. lo dijimos ayer. Para, Perdón, por, que venía me caí ayer al final de la clase. por si se les cae el internet, porque si yo lo pongo con alto, entonces si se les cae el internet tiene que volver a empezar. ¿Mm? No, sí. Y Ya, cambia, profe, gracias. yo se las mando en PDF y en Word. Ustedes las contestan y después me la mandan también en PDF y en Word, y ahí pueden escribir en Word y pueden marcar y todo lo demás. ¿Mm? Perdón, ¿se la mandamos en los dos formatos de vuelta? De vuelta, sí,
Por si acaso, que después dijeran, ah, no, yo le contesté esto. A ver, un momentito, usted me contestó esto, aquí está el PDF. ¿Mm? Eso, Ah, ya, profe. Sí, gracias. ¿ya? Sí. Bien, nos vemos a la tarde, cuídense, ¿ya? Chao, profe, cuídese de usted también. Chao, Chao. profe, que esté Chao, bien. profe, que esté bien.